11 detalles que debes saber antes de comprar Night Train. El 30 de mayo tendremos disponible el nuevo juego de From, una combinación de Soul-like con Roguelike centrado principalmente en el modo cooperativo para 3 jugadores, aunque también podrás jugar solo. Así que he decidido preparar una lista con los 11 detalles más importantes que debes conocer y algunos secretos. Comenzamos por una de las partes más importantes, el mapa, muy similar a lo que ya conocemos como el Necrolimbo, y este detalle me parece muy curioso por lo que os diré luego. Pero veamos primero lo que realmente interesa, qué es lo que cambia del mapa y qué no. Mientras que no existan modificadores, que ya veréis lo que son, sus relieves, sus características geográficas como tal no cambian, es decir, sus lagos, ríos, acantilados, incluso las corrientes de aire, tampoco cambian las cárceles, cuevas, árboles espectrales, ni el castillo central. Todo esto no cambia entre partidas, pero siempre y cuando no haya modificadores que puedan alterar su relieve, como por ejemplo ya vimos lo que puede suceder si hay un enorme cráter, o ha aparecido un gran pantano venenoso lleno de arañas, o cualquier otra cosa que pueda alterar tu partida. Por todo lo demás puede cambiar, variar de una partida a otra, como por ejemplo todos los recursos y recompensa como armas, mejoras, en general tu equipamiento, algunas ubicaciones importantes como las iglesias, campamentos, pequeñas fortalezas, los mini jefes ya sean los que están desde un principio o bien que te puedan invadir durante tu partida, y como bien sabéis, los jefes finales del primer y segundo día pueden cambiar. Todo esto puede hacer que durante un tiempo sea un juego disfrutable, pero ¿hasta qué punto? Y aquí viene lo que creo que podría salvar este detalle a la larga, y es tan simple como cada cierto tiempo podrían añadir un mapa diferente, ya que el primero está basado en la zona de Necrolimbo, podrían hacer otro con la forma de Kaelit, Altus, los picos de los gigantes. Esto sería una de las mejores noticias que podríamos tener. Y ya que hemos hablado de los modificadores y eventos, quiero añadir varios detalles. Habéis escuchado que tenemos modificadores y eventos, y no son lo mismo. Por un lado, los modificadores pueden aparecerte antes de empezar tu partida, un indicador de lo que te podrías encontrar, como por ejemplo el gran cráter, que por cierto, estos mismos modificadores puedes desactivarlo o cambiarlo por otro simplemente descansando en la cama de tu mesa redonda. Es importante saber que estas nuevas zonas generadas por los modificadores tienen un nivel de dificultad muy elevado, tan elevado que al parecer es recomendable dejarlo para tu segundo día, cuando estés más preparado. Ahora bien, si consigues completarlo, conseguirás una recompensa muy valiosa. Los segundos son los eventos, y estos ocurren durante tu partida, desde meteoritos, lluvia de flechas mágicas que si te tocan te harán de bajar de nivel, hasta un tornado que atraen a otros guerreros como tú, o incluso las propias invasiones que puedan ocurrir sin previo aviso, como un ejército de hormigas. Sinceramente me llama mucho la atención este apartado. En el tercer punto quiero recordaros cuáles son nuestros objetivos y las mecánicas. Por un lado, en cada partida que tiene una duración media de entre 30 y 45 minutos, se resuelven en un ciclo de 3 días. Tanto en el primero como en el segundo día, la zona se irá cerrando hasta llevarnos a un punto concreto donde tendremos que enfrentarnos a un jefe aleatorio esa noche. Si consigues pasar los 2 primeros días, directamente te enfrentarás al Señor de la Noche. Nuestro objetivo es simple: sobrevivir y acabar con el Señor de la Noche para obtener mejores recompensas. El juego se centra principalmente en una jugabilidad con mecánicas rápidas, la estrategia y la cooperación. Olvídate de detenerte varios minutos para ver la progresión de tu personaje con tranquilidad, y el menú es mucho más simple de manejar. Las armas ya vienen con habilidades predeterminadas. Aunque encuentres la misma arma 2 veces, puede ser que cada una tenga una habilidad diferente y tengas que decidir rápido. Incluso los bastones o sellos vienen con 2 hechizos o encantamientos para poder usar en cualquier momento. Ya visteis que podremos correr muy rápido, escalar, podrás lanzarte desde muy alto sin daño de caída. Son mecánicas completamente nuevas para adaptarte a este estilo de juego frenético. Sin embargo, cuando he llegado a enfrentarme a grandes grupos de enemigos o incluso jefes, vuelvo a sentir como si estuviese en un verdadero combate Soul-like. En el cuarto apartado hablaremos de los jefes o señores de la noche, junto con los pros y contras que he podido analizar. En total son 8 señores de la noche diferentes, que por cierto podrás seleccionar antes de empezar cada partida, y esto no ha gustado demasiado a la comunidad. Sin embargo, creo que de forma aleatoria también podría ser un problema si siempre o casi siempre te tocan los mismos, en mi opinión. Pero veamos otro detalle. Fijaros que aquí aparece una lista que está relacionada con los señores de la noche, aunque no aparece el nombre real de cada uno, pero sí su indicador, pero solo son 7. Entonces, ¿qué pasa con el octavo? Pues todo apunta a que se podrá desbloquear tras derrotar a los 7 primeros, por lo que seguramente sea mucho más difícil este último. Por cierto, si os fijáis en los jefes que ya han aparecido en muchos de los vídeos, cada uno tiene un elemento principal. El primero que vimos usaba
va el fuego, Libra usa la locura, el centauro los daños sagrados y recientemente han publicado a otro nuevo señor de la noche, con esta brutal imagen donde podemos asegurar que la congelación no quedará en el olvido. Resumiendo, cada jefe va a utilizar un elemento diferente, por lo que es muy probable que también tengamos jefe que use la putrefacción, el sangrado o utilice rayos para atacar. En un principio habrá 8 clases o arquetipos, y cada una tendrá una habilidad pasiva, una habilidad de personaje y una ulti, que serán únicas de cada clase. Haré un vídeo únicamente hablando de cada una y todos los detalles a la hora de elegir, pero resumiendo tendremos el Wielder como el más equilibrado, la Duquesa ideal para jugadores ágiles, el Guardián como tanque defensivo, la Reclusa como maga, el Raider como tanque ofensivo, Ojo de Acero si te gusta el arquero, y el más reciente y que ha llamado la atención de todo el mundo ha sido el Ejecutor, alma puro estilo de Sekiro con increíbles parry, un daño sagrado con una nueva katana y rematando la transformación de una nueva criatura que hará frente a cualquier enemigo. Y aún falta por ver las habilidades de la Revenant, o como me gusta llamarla, la Invocadora, ya que entre otras cosas parece ser que puede invocar al mítico esqueleto gigante de algunos barqueros. En este juego no tendrás que pensar qué atributo subir, sino que ya viene de forma predeterminada cuáles son los atributos que se verán mejorados cada vez que subamos de nivel. Por poner un ejemplo, en el caso de la Reclusa se aumentará mucho más de forma automática la mente para el uso de la hechicería, y todo en comparación con otras clases. Cabe destacar que habrá otra forma de mejorar ciertos atributos con recompensas, como por ejemplo el aumento de la salud o el aguante, pero los atributos de cada personaje, como bien he dicho, son propios de cada uno, haciéndolos así diferentes y únicos. Esto no te impide que puedas usar cualquier tipo de arma, ya que no tendrán los requisitos que ya conocemos en base a los atributos, pero sí que pedirán requisitos de nivel base de tu personaje. Ahora hablemos del lore. No vamos a tener un lore largo ni profundo como en otros juegos que ya conocemos como Elden Ring o Dark Souls, pero sí que será algo que querrás hacer con cada personaje. La historia de cada personaje será única con eventos diferentes y que irás desbloqueando paso a paso para conocer más detalles sobre el por qué está ahí. Quizás también con ellos se consiga desbloquear algunas recompensas. Algunos eventos del lore tendrán lugar dentro de la partida y otras fuera de la partida. Por ejemplo, en el caso del Raider, en algún momento de su historia tendremos que combatir contra varios jefes en uno contra uno en un coliseo. En otras ocasiones, al hablar con algún NPC que necesite para tu lore, te indicará alguna zona durante tu partida donde deberás ir y allí, bueno, pues ya verás lo que pueda suceder. Quizás te hayas preguntado hasta qué punto podrás crear tu build, y aquí, además de lo que puedas conseguir durante tu partida, también entra en juego los ritos y reliquias. Para aquellas personas que no sepan qué son las reliquias, son las recompensas de mejora que puedes conseguir en cada partida. Da igual si lo has completado o no, cuanto más hayas avanzado en tu partida o incluso acabado con el Señor de la Noche, mejores reliquias podrás conseguir. Cada personaje comenzará con una combinación de 3 colores para las reliquias, que pueden ser rojo, verde, azul o amarillo. Antes de cada partida puedes colocar reliquias del mismo color para añadir mejores pasivas a tu personaje, de forma que puedas potenciar tu ataque, algún efecto de estado, tu defensa y mucho más. Y lo bueno de todo esto es que además podrás conseguir otro objeto con el comerciante para poder modificar la combinación de estos colores y buscar el que mejor se adapte a tu personaje, y así poder preparar tu build desde el comienzo. En cuanto al comerciante, entramos en el siguiente punto. ¿Qué podemos conseguir? Antes de nada, deciros que tendremos una especie de moneda que, por ejemplo, podremos acumular vendiendo nuestras reliquias o como recompensa de tu partida. El comerciante es quien te venderá otras combinaciones para tu ritual de reliquias, como bien dije antes. También podremos adquirir nuevos gestos, otras reliquias que puedan interesarte y más regalitos para tus personajes. Y en varias ocasiones se da a entender que este comerciante, cada X tiempo, puede también variar en los objetos que te ofrece. Sería algo lógico. Añadimos aquí que cada personaje tendrá diferentes skins que podrás cambiar con tu espejo. Uno de ellos que ha llamado muchísimo la atención de casi todo el mundo ha sido el conjunto de Artorias para el Wielder, o incluso parecerte a Ranni con la Reclusa. Estas maravillas no se pueden olvidar. Vamos con una pregunta que seguramente te estarás planteando. ¿Qué versión del juego me puedo pillar? Solo decirte que con cualquier edición tendrás un gesto de regalo. Comenzamos por la edición estándar, que estará disponible lógicamente en formato físico o digital. Luego tenemos dos ediciones casi iguales, la Seekers y la Deluxe. Ambas te añaden el DLC, el libro de arte digital y la mini banda sonora. La diferencia es que la Deluxe es para formato digital
mientras que la Seekers es la edición física que además de todo lo anterior te viene con una caja metálica. Y por último la edición coleccionista, con todo lo que hemos nombrado antes, incluyendo la caja metálica y además la banda sonora completa, 8 cartas del azote de la noche, un libro de arte de tapa dura y una figura del Wilder de unos 25 centímetros. Recordaros también que el primer DLC lo tendremos disponible a finales de año, y este incluye mínimo 2 cositas, nuevas clases y nuevos jefes, aunque seguramente tengamos más contenido nuevo. Ahora bien, aquí viene un dilema importante, el tema del mapa que mencioné al comienzo del vídeo. Creo, bajo mi punto de vista, que incluir algún otro mapa nuevo en algún DLC puede ser una de las mejores ideas para el juego, lo cual ayudaría a darle más vida. Ahora vamos con un apartado bastante interesante que apareció durante una entrevista el mismo día que estaba preparando este vídeo. Concretamente se le preguntaba sobre qué habrá tras finalizar todos los señores de la noche, y solo os voy a leer esta parte de la respuesta. Hemos incorporado algunas funciones postjuego para los jugadores, una vez que hayan completado todos los señores de la noche. Así que gente, sí vamos a tener algo diferente al más puro estilo de New Game Plus o algo similar, aunque hasta que no lo veamos no sabremos a qué se refiere. Por cierto, ahora que andamos con información de entrevistas, quiero comentaros que parece ser que no han descartado la opción de añadir partida para 2 jugadores, algo que muchos de nosotros estamos deseando sin duda, así que creo que es otra gran noticia. Para rematar, solo quiero aclarar algo que me habéis preguntado muchas veces, y es sobre el tema de crossplay. El juego en un principio no va a tener crossplay, pero sí cruce entre plataformas, es decir, si eres de Play 4 podrás jugar con los de Play 5 o viceversa, y lo mismo ocurre con los jugadores de Xbox, los de PC solo podrán jugar con otros de PC. Realmente espero que esto también lo cambien en un futuro, y creo que hablo en nombre de todo el mundo. Y bueno gente, hasta aquí este nuevo vídeo con 11 detalles que debes conocer antes de comprarte el juego, claro está, pero ante todo espero que os haya gustado. Como siempre os estaré leyendo en los comentarios, os dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!